Bueno, el maestro de Asunción nos da la materia de garantías y derechos humanos. Nos puso un caso. El caso es de una mujer que trabajadora del Seguro Social en estado embarazada. Bueno, no sé muchos conceptos, está embarazada. Ella ingresa. ¿Tiene cuántas semanas? Bueno, él nos dijo 8 meses. Ingreso de gestación, ajá. Okay. Ella es trabajadora del IMSS, okay. Ingresó a las 23 horas, sí. se le administraron 3 medicamentos, dolor de pulmón, ajá. Para tenerlo bien. Sí, no hay problema. Bueno, entonces a las 23 horas revisa el doctor, le ponen la toalla testigo, ajá. Sin color, chequeo al feto, entra a la unidad tocoquirúrgica, hay 8 parteras, un ginecólogo, a las 7 de la mañana recibe otro doctor, otro médico. Cambio de turno. Perdón, es que me salté. Es que son notas de allá. A las 3 de la mañana, entre las 23 horas, a las 3 de la mañana se rompe la fuente, se da la indicación de que se haga un ultrasonido, se encuentra mal la señora, viene el cambio de turno, que es a las 7. Okay. A las 8 de la mañana llega la otra ginecóloga, la ginecóloga ordena una cirugía de urgencia. Entrando a las 10 de la mañana, el feto ya estaba fallecido en ese tiempo. Y bueno, otros elementos que nos dio el maestro es que en el periodo de 23, en ese turno, hay un médico interno. ¿Es correcto? Bueno. Es un médico interno. Ok, les explico cómo funcionan los hospitales porque es importante que sepan. Hay médicos internos y hay médicos residentes. Médico interno es un médico general, o sea, es un médico que sabe de todo. El médico internista es el que sabe el área. Por ejemplo, si estamos hablando de ginecología, ese médico está estudiando la especialidad para ginecólogo, ¿sale? Uh-huh. Si está en cirugía, está estudiando para ser cirujano. Si está en neuro, para ser neurólogo. Uh-huh. ¿Sale? Pero ya eso se llaman residentes. Residente. Pues el médico interno es el residente. No, médico interno es el que sale, como yo, por ejemplo, que salí de la licenciatura en Derecho y nada más soy abogado. Okay. Él tiene posgrado. Okay. ¿Sí me entiende? Sí. Y hay una sola rama. Él es, por ejemplo, de juicios orales. Así pasa con el médico. Primero es médico interno, que es el médico general. Uh-huh. Ya después, si estudia una especialidad o posgrado, es residente, médico residente. ¿Sale? Uh-huh. Okay. Aquí escuché que hubo aplicación de un medicamento. 3 medicamentos. 3 medicamentos. Uh-huh. Y que ahí no se nombró un expediente de la paciente. Uh-huh. No nombró el maestro, no. Bueno, aquí en este caso, pues, para administrar un medicamento, antes que nada, cualquier médico tiene que contar con el expediente de la paciente. Es como esta hoja. Cada vez que llega un paciente, cada vez que llega un paciente a cualquier hospital se le tiene que abrir un expediente. ¿Vale? Es importante que tenga expediente el paciente. Bueno, sabemos que si fue en el Seguro Social quiere decir que tenía su tarjeta y que tenía derecho a, porque es un trabajador de una empresa privada, ¿no? Entonces, considero que sí tiene expediente. Sí, porque está afiliada. Y por eso le estamos dando la atención ahí, porque si no tuviera atención del Seguro Social, tendría que ser del ISSSTE. Y cuando no tienen, vienen para acá al sector salud. ¿Sale? Pero en todos los casos, cuando llega aquí un paciente, si no tiene expediente, se le abre. Se abre un expediente, ¿sale?
El objetivo de hablar del expediente es por lo siguiente. El expediente, el paciente ya tiene un historial y el médico al solicitar el expediente al archivo del hospital, le llevan el expediente y le va a dar lectura. Además de darle lectura anticipadamente antes de entrar en plática con el paciente, le debe de recordar o debe de comentar: ¿usted es alérgica a algún medicamento? Eso tiene que estar aquí en el resumen de ingreso, entiendo. En el expediente, en el En historial. el sí, porque ya todo es electrónico. En el historial, Deben de... en la hoja clínica, nosotros aquí en el hospital le llamamos hoja clínica. En la hoja clínica va ahí resumido, redactado cómo llegó el paciente y el medicamento que le van a poner, y la enfermera le pone el medicamento. Es lo mismo en el seguro, porque leí el manual de procedimientos y marca todos los procesos desde que llega, ingresa. Es la hoja que le entregué a la maestra Patsy. Esa es la que hace falta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de preguntar con respecto a que si no es alérgico a algún medicamento? Evitar alguna complicación, ¿no? Si de por sí ya va en estado Si delicado. lleva en estado crítico, pues no incrementar el riesgo. El riesgo de los dos, en este caso. A ver, yo creo que el meollo de todo el asunto es una negligencia médica, porque la paciente no tuvo la atención adecuada y el feto ya estaba muerto cuando quisieron hacer ya para que Bueno, para que nazca rápido el paciente, en este caso, y ya no es parto normal y es de urgencia, se llama cesárea. Cesárea. Es una cesárea, ¿sale? Se les platica una cesárea. Les platico esto porque como yo estuve 15 años en quirófano y yo les ayudaba a los médicos, aquí el maestro no puede ganar. Ahora me dice que se le... Pero sí fue esa. Pero esa no es la palabra, por eso quiero que la busquen en el código. En el código. Ok. ¿Cuál es, licenciado? ¿Es una negligencia? Ajá, el que encuadra aquí Es una negligencia. es el 253. Es una negligencia del médico el no Brindarle hacer el leer el expediente del paciente. Que aquí vamos a suponer que aquí dice esta persona es alérgica a la penicilina. Aquí está escrito en su historial, en el historial del expediente. Entonces, cuando el médico ya leyó esto, el medicamento que de inmediato va a aplicar por la necesidad o la urgencia que ya trae la paciente ya tiene conocimiento y va a dar la indicación de que se le atienda, pero sin lo puede leer. Nos dijo que le Quiero que lea el artículo 253, que es el Código Penal para el Estado de Veracruz. Eso es lo que se le administró. Este es una hojita que nos puede apoyar para armar esto. Ok. Para que la Ahorita vean la voy a revisar. y lo leo. Sí. una sustancia que es contraproducente para el embarazo, para eso que ahí dicen las etiquetas no Ahorita cuando aplicarse acabe. a las personas que están embarazadas. Eso igual fue lo que le afectó para que falleciera, lo ayudara a fallecer, no cualquiera de estos Entonces, medicamentos. esa es una negligencia médica. Por el medicamento que se le Porque suministró. supuestamente el historial del... Sí, Es que haga de cuenta que son las dos hojitas, pero Adelante, no lo no, puede no, traer. sin problema. Usted me dice en qué momento, ¿no? Sí, no, lo que quiero es que se pueda leer el artículo y que encuadren de acuerdo al problema que tenemos. Ok. ¿Sale? Con lo que pasó ahí. Ok. Y lo que lo lea aquí la licenciada. Isabel. Ok. A ver si lo puede leer, por favor. Artículo 253. Se impondrá prisión de 6 meses a 5 años, multa hasta de 200 días de salario y suspensión de 2 meses a 2 años para ejercer la profesión al médico que 1. Habiendo otorgado responsable para hacerse cargo de la atención del lesionado,
lo abandona sin causa justa, sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. 2. Si la autorización del paciente o de quien legítimamente puede otorgarla ante la imposibilidad o incapacidad de aquel salvo casos de urgencia, realice una investigación quirúrgica que por naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo, causa la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital. 3. Realice una intervención quirúrgica innecesaria. 4. Se niega a prestar asistencia a un enfermo en caso de urgencia notoria. Sin Hasta ahí si causa. quieren. Hasta ahí. Ahora, yo les pregunto, ahora ya como acaba de leer el código, la palabra que dijo aquí el licenciado, ¿está bien aplicada o es esta la aplicación? Es esta, Esta es la correcta. la intervención quirúrgica. Y no Sí, es porque así ya como bien mencionado, ¿no? Que diligencia médica, ¿no? Es esta que la sanciona el Código Penal para el Estado de Capítulo Veracruz. 2 del... ok. ¿Sale? Y esta necesito que la apunten. En la fracción que acaba de decirle la licenciada que le dije que separara, ahí es donde encuadra todo. Artículo 205, fracción, capítulo 2, artículo 25. Entonces es la fracción 4. De acuerdo al problema que veo, Ajá. el planteamiento, ¿no? Ajá. Pero es el Código Penal para el Estado de Veracruz. Aquí dice Código Código Penal para Penal. el Estado de Veracruz. ¿Sale? Es el 253, fracción 4. Ah, y ya el delito es este. Este es el delito. Así como dice aquí. Este es el Delitos delito. cometidos por médicos auxiliares y otros relacionados con la práctica de la medicina. Es como cuando hablamos de homicidio. Si hablamos de homicidio, ahí en el Código Penal para el Estado de Veracruz también lo tiene ahí marcado. Ok. ¿Sale? El número del artículo es 253, fracción 4. A ver, disculpe. No, no se preocupe. Aquí viene esto. Lo curioso, nuestros maestros nos dice, ¿cómo presentarían ustedes la denuncia? Ok, hay dos formas por presentar una denuncia. Los abogados, o sea, uno que ejerce sabe cómo se presenta. Yo llevo al agraviado, a los familiares, si falleció, llevo a los familiares y ellos presentan la denuncia, ya sea verbal, o sea, la declaran, agarran y se sientan, tú eres el de la mesa, cualquiera de ellos es el abogado y le empieza a decir, a ver, nárrame los hechos, cómo ocurrieron, y empieza a tomarle su declaración. Primero van datos generales, edad, credencial de lector, todo. Y qué es lo que tiene que llevar, acta de defunción, ¿no? Las actas de defunciones y el parentesco, acta de nacimiento o hermanos, primos, no sé. Tiene que haber parentesco. El esposo, por ejemplo, en este caso, si fallecieron los dos, el esposo o la mamá es la que puede ir a poner la denuncia. La hermana también. Pero aquí nada más fue el bebé, entonces puede ser la mamá. La mamá O el papá. Pero como en este caso ya trabajaba en la institución, ¿pudo hacerlo directamente a la fiscalía? ¿O Tiene que ir directamente, no. No lo pudieron. Bueno, les platico cómo funciona esto. Si yo trabajo y me pasa un problema aquí y lo manejo aquí internamente, no hay sanción. Porque aquí no hay autoridades. La autoridad que castiga y hacemos valer es la por fuera. fiscalía. Es la fiscalía. Y la fiscalía, no sé si sepan, que está en Plaza Américas a la vuelta donde está el Orfis, adelante está el procurador. Hay un edificio grande, ahí es la fiscalía que se encarga de delitos diversos. Abajo está la fiscalía de mediación. Ahí la pueden poner y ahí la suben arriba. Ajá, la pasa. Ahí son delitos diversos. Cuando son problemas familiares, está en un solo lugar la fiscalía, que es contra violencia de la familia. Todo eso. Oiga, pero me comentaba, o nos comentaba nuestro asesor el maestro, que lo vio primero jurídico, lo vieron internamente. Es que vuelvo otra vez a lo mismo, no es autoridad, no es autoridad. Entonces, ¿de qué sirve que lean el código y sepan esto? Como abogados no procede. No procede. Es que, por ejemplo, el maestro... Porque la sanción se queda aquí.
y no le hace No nada, pasa de y no más. le hace nada al médico. Así Eso es es. lo que yo comentaba. Y ahí que dice, si puede seguir más adelante leyendo, hasta le quitan la cédula profesional. Ah, eso es lo que A lo que quiere. íbamos a Ahí Dice pero ser- sería por medio de la fiscalía, no por el... les explico otra vez, por ejemplo, vamos a tocar otro tema, que a ustedes los despiden de un trabajo. De aquí del hospital trabajan aquí, los otros trabajan con nosotros y se van al jurídico para que les haga justicia. ¿Creen que les haga justicia? ¿A dónde tendría que irse? Si ya ahorita tienen así es, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿vale? Para eso están esas autoridades. Ahí es de la Fiscalía. Fiscalía General. Es la Fiscalía General. No se van a ir a la de servidores públicos. A ver, pero nos hablaba el profesor Fuenzo poner esa figura administrativa. Bueno, el acta administrativa es, por ejemplo, yo creo que lo deben de saber como abogados que ya están, que ya casi son abogados, ¿no? No sé qué semestre, qué trimestre van. Tercero. Bueno, no importa, pero ya están. Mire, hasta ahorita quiero hacer una observación, que están mejor, están creciendo en la preocupación porque los alumnos que lleguen a la UPAP aprenden verdaderamente, porque cuando nosotros, digamos, fuimos de aula, nunca salimos A campo. Ujú. y eso es lo que yo platicaba con el licenciado, que si a nosotros nos hubieran dado la oportunidad de ir a los juzgados o ir a las instancias que nos corresponden a nosotros visitar, nosotros hubiéramos tenido un poco mayor conocimiento, así más amplio, y ahorita estuviéramos, como dicen los cuentos, a este lo vamos a echar al agua para que se ahogue. Si yo soy un pez y me van a echar al agua, ¿qué me va a pasar en el agua si yo soy un pez? Van a dar Pero si, en cambio, si me echan al fuego, ahí sí. bien fritos. Sí, pero eso sería en el caso inverso, de que nosotros nos soltaron con pura teoría, no con campo. Y esto es lo que hace falta, las reuniones con las otras personas que ya tienen conocimiento, para que nosotros también tengamos mayor experiencia en cómo expresarnos, cómo dirigirnos a las demás personas, porque a veces llegamos como abogados y estamos hablando, llega una persona y nos hace una pregunta y le escuchamos, pero estamos viendo a la mesa. No estamos viendo a la persona, no estamos viendo lo que el malestar, como el médico al paciente. Si el médico no ve al paciente y no lo ve, que No puede ¿de diagnosticar. qué lado se queja? Dice el paciente, me duele el corazón y se está tocando acá. No es el corazón. Entonces, aquí el abogado se está dirigiendo a los artículos correspondientes, Sí, eso. para que ustedes ya lleven no nada más teoría, fundamento, ¿no? sino ya el fundamento. Eso es fundado, Un fundamento fundado y legal. motivado. Que vaya. Está motivando al licenciado a que ese artículo en el cual ustedes están queriendo tener conocimiento ya lo tienen, Ya. y que no estemos dando tantos tropiezos Hay de que que aplicarlo. hay que ir a una biblioteca y no nos dan permiso, no nos dicen, es que ese libro no lo tenemos, eso no está. Mire, yo Entonces, por eso ejemplo llevo esta carpeta de investigación. están en tercer De robo. semestre y lo que van a tener es No aparece ahí mi nombre, Mejor eso. pero si van a checar esa carpeta, bueno, si un día les pido, les regalo, les presto copias de carpetas, pues yo sí llevo a asuntos penales, ¿eh? Ahí Le está. comentamos a usted, mire, Ok. por ejemplo, en sí, la resolución que se debe de tener, de acuerdo a lo que tenemos entendido, es llevar a cabo un procedimiento administrativo, jurídico, laboral, penal, y se ampara el acusado, que en este caso sería el doctor, y lo destituyen de su cargo, así como le quitan su cédula profesional para no volver a ejercer carrera. Entonces, si me voy, por ejemplo, a un proceso, yo soy trabajadora, bueno, trabajo en el Seguro Social, no me atienden adecuadamente, conozco cuáles son todos los protocolos, porque internamente. tengo entendido que está el protocolo 1, 2, 3, 4, y digo, no, yo me voy a ir directo. ¿Por qué? Porque hay una afectación psicológica indirecta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me di la tarea de leer, investigar
Y también consultar a personas, Claro. ¿verdad? Como ustedes igual, ir a entrevistar para que nos orienten y nos guíen de qué manera podemos ir armando ese expediente. Por Ok. ejemplo, yo me atrevería a pensar, y si ver, estoy eso. mal, precisamente es lo que quiero que me digan si cómo tenemos que regresar para llegar al punto que nos interesa. Estuve leyendo y revisé que hay una Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Yo sé que existe. Por lo que yo estuve leyendo, para mí, mi experiencia, todo lo que viví ahí en el seguro, hubo una negligencia médica que desde el punto de vista legal se llama de otra manera, pero bueno, lo llamo en términos coloquiales. Sí. Entonces, yo puedo interponer una queja ante esa comisión, porque la intención es que como conozco cómo trabaja el personal, sé Internamente. todo ese proceso, cómo se lleva y sé que lo hicieron de manera inadecuada, no fue el procedimiento que se debe de llevar, entonces interpongo una queja ante esta comisión. Ajá. Aquí hay un formato, este formato que lo traigo, aquí tengo que explicar cuál es el motivo de la queja, Claro. describir los sucesos y bueno, interpongo la queja. La Comisión Nacional dictamina que efectivamente el doctor... ¿Qué tiempo tenemos para poner la queja? Son 6 meses, ¿no? No, es que lo leí, pero no lo escuché, son 6 meses. Hay Es tiempo. importante que lo sepan, es importante que sepan, porque por ejemplo, hay gente que agarra y me dice, oiga, Ali, a mi paciente le pasó esto, falleció y pues queremos poner esa palabrita que manejamos, negligencia médica. Negligencia médica. Queremos poner una demanda, porque ellos no saben que se tiene que poner una denuncia, ¿no? Es que eso es lo que quiere el maestro, que manejemos el vocabulario que usted nos está comentando. ¿Sí Que me diga, entiende? sí, Y claro. entonces lo que se tiene que hacer es poner una denuncia. Bueno, y agarro y le digo, bueno, ¿cuándo ocurrieron los hechos? Porque de ahí parto para ver si estoy en tiempo y forma para poner la denuncia. Ah, ¿Cuántos días son? Bueno, tenemos un año para poner la Un año. denuncia. Un año. 12 ¿Sale? meses. 12 meses. Un año. Sí, de hecho el maestro Josafat dijo que teníamos 12 meses. Ahí venía en el artículo. Él es el que dice que, bueno, yo me lo presentaron, dice que era penal Ajá, Ah, sí. sí. y que es penalista. Ujú. Respetable. Cada quien. Yo respeto. No, es que Nunca aquí, me por dio clases. ejemplo, Es que yo conozco gente. ¿hacen de la POP también? Sí, conozco. Yo soy de la primera generación. Él es de los cuatro. Somos su par. Tiene posgrado, tiene maestría en Derecho, Juicios Orales, y yo tengo maestría en Derecho Laboral. Pero yo ejerzo desde que estaba yo estudiando. En Yo, todas las materias. yo me he mantenido aquí. Y él no tiene tiempo, mi compañero. Todavía no he salido. Ah, y es es que lo yo que estoy la observación en que educación es y estoy en recursos humanos y conozco de procedimientos Sí, internamente. internos. Pero, ok, está bien. Yo no Pero es le quito Es que es las diferente. ganas, no le quito las ganas a mucha gente de que agarra y que quiere hacerlo internamente. Yo no le quito. Si tú estás conforme y lo haces, y ahí quedas satisfecho, adelante. Pero después no me digas si ya prescribió. Ya prescribió. Hay Y término. el término que teníamos que poner la denuncia en materia penal y ya no lo hicimos, porque ya después ni me busques. Va lo dado ni Dios lo quita, ¿eh? Entonces aquí lo recomendable o lo fundamental es no Irse- verlo aquí, irse directo a la fiscalía. a la denuncia. A la denuncia. Denuncia, la verdad. Directamente Yo, allá. ¿para qué me voy a desgastar? No me van a solucionar ningún problema. Hay colegio de médicos Me van a distraer por ahí. y no van a hacer nada, porque entre ellos se tapan. Sí. Yo trabajé con ellos. Sí, es protección. Protección, sí. De Es hecho, como lo que los estábamos, abogados, los ajá, abogados también. es lo que estábamos diciendo con el compañero, porque el maestro Asunción nos preguntó, al menos el compañero trabaja para la SCP y el maestro nos preguntó, ¿no? Como tal yo no denuncio, ¿por qué? Porque me voy a ver afectada como empleada. ¿Agarras lo que te doy o de plano te va la amenaza? Pero es ahí donde ustedes deben de tomar una decisión. Yo por eso cada vez que voy a poner una denuncia, ya sea procedimiento civil o laboral, yo agarro y le digo, ¿estás segura ya de lo que quieres? Yo con todo gusto te ayudo. Yo ya te escuché y yo ya sé lo que tengo que hacer. Tenemos que poner una denuncia.
Por ejemplo, en este caso, una denuncia. Yo la puedo presentar por escrito, tú me la firmas, vas y la ratificas. Nada más. Yo la presento en la oficialía de partes y hablo con la fiscal para que me la ratifiques tal día y me das personalidad. Y yo ya después la muevo y yo empiezo que hagan las investigaciones, que vengan los peritos, ahora sí, que se hagan todas las pruebas que deben de ser. Se presenta en la oficialía de partes. Así es. Y ya de ahí Común, y ya, o sea, yo por ejemplo hago un escrito, que hago fiscal en turno, ¿sí? Y pongo el nombre de la persona del promovente, mexicano, mayor de edad, bla, 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 y empiezo a hacerlo. Y luego vengo por medio del presente escrito a denunciar el delito que considero que me cometieron. Yo a veces no le tengo que decir, el fiscal lo va a encuadrar. El fiscal agarra y lo busca, es este, el que le estoy diciendo, ¿no? Le dicen que encuadra. Entonces, es este, ya le pone, y cada vez que se pone una denuncia, eso casi no lo explican en la escuela, se pone denuncia o querella. Es importante manejar esa palabra, denuncia o querella, cada vez que se hace un escrito, uno sea por escrito. Si no le ponen artículos, no hay problema, pueden poner el artículo 8, que es derecho de petición, que está en la Constitución, y el artículo 20, que nos habla de los derechos del agraviado, ¿sale? Mucha gente manejan el 14 y el 16, no le veo razón de ser, ¿sí me entienden? Yo manejo, por ejemplo, ese artículo, el artículo 8, el 20 y el delito y la ley de víctimas. Si me puede buscar la ley de víctimas para que vea, hay una ley que está aquí, ¿verdad? Así, busque la ley de víctimas, así se llama, ley de víctimas. Ley de víctimas, es la que protege a las víctimas. 540. Sí, ley número 308 de víctimas para el Estado de Veracruz. Esa es la que hay que, esa se aplica. Búsquela con calma para que se vayan acostumbrando, porque es difícil también empezar a manejar Comenzar a manejarlo, sí. Aquí está. Ley de víctimas. Ajá, a ver si puede leer. El primer artículo es muy extenso y habla hasta de los tratados internacionales que A tienen ver, México. tómale foto. O alguien que lo quiera leer. ¿Ya? Ya. Tómale foto. Artículo primero. Primero, Bueno, ley número 308 de víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos de lo dispuesto por los artículos primero, párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano, y tiene por objeto establecer el sistema estatal de atención a víctimas e implementar los mecanismos para que las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con los deberes y obligaciones de proveer, respetar, proteger y garantizar y permitir el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia y a la verdad para lograr la reparación integral de las víctimas. lea por ejemplo el artículo 7, a ver si puede leer el artículo 7 y el artículo 10 de esa misma ley. Artículo 7. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, las dependencias o entidades de los órdenes estatal y municipal involucrados en la atención a las víctimas deberán tener un enlace debidamente acreditado ante la Comisión para desahogar las obligaciones previstas en este ordenamiento. Artículo 10. Hay varios artículos ahí. Artículo 10. Sección primera de los derechos de las víctimas en la investigación del proceso y el proceso penal. Artículo 10. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo anterior, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en las leyes códigos aplicables, así como los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparta. Ok, esa ley está creada para cuidar los derechos de las víctimas y hay que hacerla valer en materia penal. Muchos abogados no lo saben, la mayoría de los abogados penalistas no lo saben. Esta se aplica junto con el Código Penal y el Código de Procedimientos Nacionales. Son 3.
Ley de protección a víctimas. Ley de víctimas. Ley de víctimas. Ley de víctimas. Ley de víctimas para el Estado Para el de Estado de Veracruz. Veracruz, así se llama. Son pocos artículos Sí. y normalmente uno busca y encuadra Entonces sería el artículo primero. uno busca los artículos y los vamos poniendo de acuerdo a la necesidad. Los va uno articulando como Encuadrando, vamos, Ajá. Con el tema, ¿no? Sí, va uno viendo el tema del caso y Lo vas luego encajando. relacionándolo con Se el va, artículo. ¿no? Artículo noveno. la palabra es, ahí en ese décimo. sentido, el 7 y artículo 10. es para 7 y 10. fundamentar Sí, pero Fundamental. también el 5 son varios, ¿eh? Yo Fundamental. nada más por decirle dije el 7. la versión Es de que Dependiendo del caso, ¿no? versando Es que, por ejemplo, lo que tú estás comentando, yo me voy a copiar. el fundamento en el artículo Me voy a tal, copiar de de esto. tal a tal, y eso es lo Que que es un caso está, parecido. está en tu documento. Si es que me di cuenta que ya tenía algo. Es que No sabe puede, que no, es que conformar hablar del artículo, un expediente pero que como esté tal que debe de tener plasmado en en este tu caso, licenciado documento, maestro. en tu- O sea, ¿qué debe de contener todo uno? lo que en el orden Un que acta tú de llevas. hechos, declaración de las personas. Ok, para por ejemplo, Bueno, es una recomendación de derechos humanos, pero me gustó la manera en cómo Bueno, va a ok. ser la auditoría. como el tema es ustedes, por ejemplo, denuncian Hay una y denuncia. van a poner la denuncia y en la denuncia, ya sea por escrito, el fiscal va a pedir informes al hospital del expediente clínico. ¿Sale? En el expediente clínico a qué hora llegó y todo, para que concuerde. Si hay videos, cámaras de videos ahí donde llegó a urgencias, va a pedir los videos. Los videos. Va a venir un perito y va a extraer los videos para tenerlos ahí como medios de prueba. Todo lo que tenga. Si ustedes grabaron al médico, lo va a usar también. Todo lo que se tenga, fotos. Todo tipo de comentario que se haya llevado a cabo. ¿Qué son pruebas, por ejemplo, para ustedes? ¿Qué piensan que pueden ser pruebas? A ver. El expediente clínico. Ahora sí, el CADEX no se llama CADEX, el expediente clínico. Eso es una documental, se llaman documentales, son pruebas Sí, documentales. pero para mí una prueba sería que un médico cuando me extiende la receta ve y compra, para mí también es fundamental entregarlo. ¿Por qué? Porque el doctor lo acaba de decir, ¿qué medicamentos te están suscribiendo? Esa es una prueba documental, sí, esa es una prueba documental. Yo como paciente tengo el derecho de exigir en la institución, ya me enseñaste seguro de salud, ¿Qué es lo que se hace? necesito el expediente clínico, una copia del expediente clínico. ¿Cuál es la clasificación de pruebas? Bueno, ¿Cómo se eso es divide? lo que quería yo, que si ustedes saben No, yo no. cómo son, No sé. qué tipo de pruebas podemos hacer valer. ¿O qué pruebas son las que pediría la fiscalía en Ajá, este o asunto, sea, por ejemplo? Primero hay que ver con qué pruebas contamos, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, a ver, ¿dónde ocurrieron? Y, no se preocupen. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Es decir, por ejemplo,